algo personal. Entonces, Filemón, Filemón, ¿verdad? Porque es solamente un libro. Con unas cuantas palabras, una frasecita, ¿cómo resumiríamos el libro de Filemón? Cristiano que tenía un esclavo que se escapó, terminó en la cárcel con Pablo y Pablo se estaba devolviendo. Ok, ese es el resumen del libro, pero una frasecita, algo importante del libro de Filemón. ¿Cuál sería esa frasecita? Ajá. Redefinition of relationship. Ok, redefinition of relationship, una redefinición de una relación. Uh-huh. ¿Alguien más? Redención. ¿Sam? ¿Amy? Están perfectos. Ok. Yo lo resumiría, trátalo como si fuera yo. Trátalo como si fuera yo. Eso es algo que me llamó tantísimo la atención de una manera tan hermosa, Filemón. Entonces, es un libro cortito, sumamente corto. Vamos a ver, leerlo todo y a sacar, escudriñar las escrituras. Vamos a escudriñarlo. Vamos a dividirlo y vamos a procurar sacar unas cuantas joyas. Vamos a irnos de mineros a sacar unas cuantas joyas de este libro pequeñito pero tan hermoso. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la salutación, ese es el saludo, esta es la presentación. Entonces sabemos de que fue escrito por Pablo, fue dirigida principalmente a Filemón y le llamó colaborador. Una persona que es colaborador o colaboradora es una persona que ayuda, es una persona que mete el hombro, es una persona que está dispuesta a ayudar en cierta obra o en ciertas obras, ciertos trabajos. Colaborador. También continúa hablando y habla de Arquipo, le llama compañero de milicia. Compañero de milicia. ¿Qué significa milicia? Militar. Un grupo de hombres que sí están para defender, para pelear. Un grupo de hombres que está para defender, para pelear. Un ejército, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un ejército. Entonces, el compañero del ejército espiritual, uno que ha estado en batalla con nosotros. Y también me llamó la atención a la iglesia que está en tu casa, a la iglesia que se reúne en tu casa. Así como hoy en día, que se está haciendo más y más difícil, pero la gran cantidad de iglesias, miles de iglesias, han sido empezadas en la sala de una casa, en el garaje de una casa, y estábamos hablando con un misionero recientemente que dice que ellos empezaron a reunirse en su casa y que de un pronto a otro dicen: ¿alguien ha visto el reloj? ¿Alguien ha visto esto? Y sí, se pierden las cosas cuando uno recibe personas a la casa. A nosotros nos ha pasado, no recientemente, pero sí nos ha pasado. Y eso posiblemente que ha pasado a través de la historia a gran cantidad de personas. En el versículo 4 dice: doy gracias a mi Dios. Qué bonito. La palabra mí es un adjetivo posesivo. Cuando nosotros vemos a algunos de los siervos en el Antiguo Testamento orando a Jehová, por ejemplo, vemos el siervo de Abraham,
hablaba el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Hoy en día nosotros podemos decir junto con Pablo, mi Dios. Es más, ahora en el Nuevo Testamento podemos decir algo que en el Antiguo Testamento era inconcebible, ni siquiera se había presentado esta idea. Hoy en día podemos llamarle a Dios Abba Padre, que significa papito, papito querido. Una relación totalmente diferente a la que se había mostrado en el Antiguo Testamento. Entonces dice, doy gracias a Dios, a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. ¿A quién le estaba hablando aquí? A Filemón. Y le estaba diciendo, Filemón, yo doy gracias porque eres fiel. Yo doy gracias porque en tu casa se reúne esta iglesia y has sido fiel y demás. Pero vemos que a pesar de la fidelidad y el amor que Filemón tenía hacia Dios, hacia el Señor Jesús, hacia la comunidad para permitir que se empezaran a congregar en su casa, su vida no estaba exenta de problemas. Y uno de sus siervos, posiblemente que uno de los siervos de más confianza, aprovechó esa confianza y se robó, vamos a suponer, que algo valioso, quizás la bolsa con oro, la bolsa con plata. Se robó algo y se fue, se escapó. Entonces, no solamente se estaba robando la posesión que se estaba robando, también al escaparse se estaba robando uno de sus siervos. Porque él no se pertenecía a sí mismo. Onésimo le pertenecía a Filemón. Entonces era un doble robo. Para que, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El conocimiento de todo el bien que está en nosotros a través de Cristo. Hay una historia, no sé qué tan real será, pero es plausible, es factible de que haya sido real. Había una señora que vivía en Inglaterra y era cuando los peregrinos ya era un poquito más centrado en el tiempo, pero cuando empezaron a venir aquí a empezar a colonizar Estados Unidos, esta señora había trabajado fuertemente en su humilde trabajo, había comprado el tiquete y una vez que compró el tiquete del barco, también ahorró suficiente dinero para comida. Entonces compró pan y compró queso y compró diferentes cosas, pero el viaje literalmente duraba varias semanas. Y ya hacia el fin del viaje se dio cuenta de que ya la comida se le había descompuesto. El pan estaba mohoso, el queso se había descompuesto o ya se le había acabado, las frutas también. Entonces empezó a pasar hambre y le dijo a uno de los miembros ¿cómo? Sí, de los circulantes, gracias, se me fue la palabra.
tripulantes, sí, o del servicio, del personal. Le preguntó, le dice, disculpe, ¿cuánto me costaría comerme un almuerzo ahí en el comedor? Entonces el señor se quedó viéndole y se rió. Le dice, ¿cómo? ¿Cuánto costaría? ¿Por qué? No, es que quiero saber cuánto me costaría comerme un almuercito caliente. Tengo varios días de no comer y tengo hambre. Pero ¿por qué no ha comido? Es que casi no tengo dinero. Yo gasté todo en el tiquete de viaje. Y le dijo el encargado, le dice, señora, pero es que las comidas estaban incluidas en su tiquete. Ella no sabía. Hermanos, nosotros nos estamos haciendo un daño cuando no conocemos todo lo que está incluido en nosotros a través de Cristo Jesús. Tener a Jesucristo como Salvador personal es más que no ir al infierno por toda la eternidad. Ese es el primer paso, reconocer que somos pecadores, que Jesucristo derramó su sangre para lavarnos de todos nuestros pecados, pero después de esto empieza el caminar en Cristo, la vida cristiana. Entonces Pablo le estaba diciendo a Filemón, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros en Cristo Jesús. Todo el bien. Y realmente es algo que podemos estudiar y analizar por meses y meses, y posiblemente que no vamos a alcanzar a comprender todo el bien que Dios nos ha regalado a través de Cristo Jesús. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por ti, por tu amor, por tu dedicación, por tu dinero, por tu tiempo, muchos hermanos en Cristo han sido confortados, han sido animados. Quizás algunos de los que llegaron a la iglesia que se estaba reuniendo en la casa de Filemón fueron salvos. Quizás algunos de los que oyeron de la fe y vieron la fe puesta en práctica de Filemón, su familia y la iglesia que se congregaba en su casa, quizás recibieron el consuelo y tal vez, creo que todos nosotros sabemos que es puentear un carro, ¿verdad? Está el carro con la batería baja, entonces se conectan los cables en un carro que está encendido y los otros dos cables en el carro que está con la batería descompuesta, y se intenta encender el carro que no tiene buena batería y recibe la energía del carro que está encendido. Nosotros le decimos pasar corriente. Pasar corriente, en Costa Rica le llamamos puentear, ¿verdad? Hacer un puente de corriente, pero pasar corriente. Hoy en día también hay un sistema más moderno que son unas baterías pequeñitas, entonces ya uno no tiene que tener un carro, uno conecta la batería en la parte de cerca del motor, conecta los cables y se enciende, y ese aparatito tiene suficiente carga como para poder hacer que el carro arranque. Entonces, ¿cuántas personas recibieron esa carga, pasarle esa carga, ese puente de energía y les reanimó otra vez para seguir adelante? Esto es lo que él estaba diciéndole aquí. Por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hay un mar
que es único en el mundo. Hay varios mares muy hermosos, pero hay un mar que es único en el mundo. Creo que, según lo que he leído, es el único mar que tiene esta característica. A los que les gusta la geografía y un poquito de historia, ¿saben de cuál mar estoy hablando? El Mar Muerto. ¿Cuál es la característica que tiene el Mar Muerto? Que no respiro. Que no respira y está cerca, pero no. Hay una característica. El Mar Muerto tiene una característica. Súper salado. Súper salado, pero ¿por qué es súper salado? Que no hay salida. ¿Okay? Porque es el único mar que está por debajo del nivel del mar. Entonces, el mar es lo más bajo en toda la tierra. Porque para que haya superficie seca tiene que estar por encima del nivel del mar. Si está por debajo del nivel del mar, entonces el mar lo cubre y ya no está por debajo del nivel del mar. Pero el Mar Muerto es un mar que recibe aguas del río Jordán y de otros ríos, pero como está debajo del nivel, por debajo del nivel del mar, no tiene salida. No hay forma de que esa agua salga hacia ningún mar porque está por debajo del nivel del mar. Habría que tener una bomba que bombee el agua para que salga hacia el mar. ¿Por qué, si está recibiendo agua constantemente, por qué no se llena y se empieza a rebalsar? Porque como es tan bajo, es sumamente caliente y el nivel de evaporación es superior al nivel de recepción de agua. El río Jordán, yo no lo conozco, pero he visto fotografías, he visto videos. Es un río relativamente grande, es caudaloso. Imagínense, y los otros ríos que desaguan allí en el Mar Muerto. Entonces imagínense la cantidad de evaporación que tiene que darse para poder mantener el nivel por debajo del nivel del mar y que no se rebalse. Esto hace que sus aguas sean sumamente saladas. De hecho, lo que he leído y he oído del Mar Muerto es que una persona realmente casi no se puede ahogar en el Mar Muerto, a no ser que quiera sumergir su cabeza y ahogarse a propósito, pero que la concentración de minerales y de sales es tan profunda que uno flota aún sin saber nadar. ¿Qué es lo que quiero decir entonces con todo esto? Que el Mar Muerto es muerto porque recibe y no da. Pablo le decía a Filemón: porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Si nosotros recibimos y no estamos dispuestos a dar, vamos a convertirnos en una especie de cristianos mar muertos, porque estamos recibiendo y Dios no ha hecho a los cristianos alcancías. Nosotros no fuimos diseñados para ser alcancías. Fíjense. No estamos diseñados para ser alcancías. ¿Qué es una alcancía? Una alcancía es un contenedor que tiene arriba una ranura y se le echa dinero y la idea es que ya cuando esté lleno, entonces se va a utilizar para algo más. Hermanos, nosotros no somos diseñados para hacer alcancías, nosotros somos diseñados para ser canales de distribución. Dios nos ha dado a nosotros cierta cantidad de dones, de talentos, de dinero, de tiempo, para que lo canalicemos para ser de bendición a otros. Entonces, aprendamos a ser canales de confort para los corazones de los santos, de las personas a las que tenemos la oportunidad de ministrar.
Continúa hablando en el versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa de sorpresas de Filemón? Estaba leyendo una carta y les dice a la familia, ¡hey, vengan todos! Pablo escribió una carta y está leyendo el concepto que tiene de nosotros, la iglesia que está en nosotros, les manda saludos. Pablo se siente orgulloso de que nosotros no somos como el mar muerto, sino que estamos recibiendo las bendiciones de Dios y estamos siendo bendiciones a otros. Y lo que menos esperaba era que repentinamente le mencionara a Onésimo. Si yo hubiera sido Filemón, inmediatamente yo hubiera pausado en esa parte y hubiera dicho, ¿cómo es posible que Pablo conozca a Onésimo? ¿Dónde fue que él oyó de Onésimo? Yo nunca le he hablado a Pablo de Onésimo. Quizás en ese momento súbitamente se llenó un sentimiento de ira, todavía recuerdo este Onésimo que se aprovechó de mí y se llevó esa gran cantidad de dinero. Y continuó entonces leyendo ya más personalizado, porque había tocado parte de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus recuerdos, y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí Pablo está utilizando el sistema que se utiliza mucho en el libro de Proverbios, tesis y antítesis. Inútil, útil. Inútil, útil. Algunas veces nosotros compramos algo, los que somos fanáticos de las tiendas de segunda, algunas veces compramos algo que se ve bastante bueno, llegamos a la casa y resulta que ¿qué? No sirve. Básicamente lo compramos para probarlo y después tirarlo a la basura. Es inútil. Pero otras veces compramos cosas que son muy útiles. Mi esposa y yo tenemos una tiendita, bueno, ahora ya la rebajaron, ya la rebajamos, o mi esposa la rebajó, ya no es tienda, pero es en eBay. Algunas veces he comprado cosas. Recuerdo que en una ocasión compré una caja que tenía una especie como de, me parecía a mí como de salvavidas. Entonces, bueno, ¿qué será? Entonces empecé a buscar en la internet con la información que había por allí. Resulta que era para unos botes. Se ponía en la parte del techo y tenía como unos elásticos, y realmente no eran salvavidas, sino más bien era un lugar donde se podían guardar los salvavidas. Entonces yo pensé, ya está, ahora que tengo esto, voy a comprarme un bote. No, obviamente no, sería una inversión muy cara, solamente porque ya uno tiene esos bolsos para guardar salvavidas, y se estiraban bastante, pero
Yo pagué una niñedad, por decirles algo, había pagado, no recuerdo si era $6, $7 por una caja que tenía como 6, o sí, creo que eran 6 de esos. Y los vendí a $60 cada uno. De ser inútil, alguien los donó porque le estaban ocupando espacio. De ser inútil a ser muy útil para nosotros. Algunas veces no nos ha ido tan bien. Algunas veces compramos algo y lo intentamos casi hasta regalar y nadie lo quiere. Entonces, o lo volvemos a llevar a la tienda de segunda porque tal vez alguien no pueda ocupar, o si puedo sacarle algún provecho, le saco algún provecho, y si no, pues a la basura. Pablo decía: Onésimo, a ti te fue inútil, pero ahora tanto a ti como a mí nos puede ser útiles. Sin Cristo, hermanos, sin Cristo, nuestra vida es inútil. Porque aún nuestras buenas obras, nuestras mejores obras, sin Cristo, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero una vez que nosotros estamos en Cristo, nuestra vida ya deja de ser inútil, o debería dejar de ser inútil y debería empezar a ser útil. Debería de empezar a tener una función o varias funciones. Entonces Pablo continúa hablando. Dice, primero le dice: antes te fue inútil, fue un ladrón, estaba urdiendo los planes, estaba haciendo planes para robarte. Quizás duró varios meses. Quizás duró varios meses sirviéndote con más ahínco, más deseo, intentando ganarte. En México le dicen haciéndole la barba. En español, en Costa Rica decimos pasándole la brocha. En inglés sería butter him up. Unos cuantos meses. Y quizás Filemón decía: wow, ¿cómo ha cambiado Onésimo? Es que ahora ya lo considero un amigo. Wow. Y quizás, Onésimo, muchísimas gracias. De veras, cómo me has ayudado. Pero lo que Onésimo estaba haciendo estaba haciendo los planes para darle una estocada, para poderle robar. Antes te era inútil, pero ahora tanto a mí como a mí nos es útil. Versículo 12, qué sorpresa. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo podría decirte: Onésimo, ¿te acuerdas tantas cosas que hice por ti? ¿Te acuerdas cómo estaba tu matrimonio? ¿Te acuerdas lo irrespetuosos que eran tus hijos? ¿Te acuerdas los problemas que tenías con tus empleados, con tus sirvientes? ¿Y te acuerdas cómo yo te presenté a Jesucristo y cómo Jesucristo empezó a cambiar tu vida? Filemón, si realmente te pones a pensar, me debes bastante. Pero yo no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Quiero decirte que el Onésimo que se fue de tu casa es un Onésimo muy diferente
al Onésimo que te estoy enviando nuevamente a tu casa. Es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es un Onésimo totalmente diferente. Pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. Si tú me dices, no, envíamelo, porque me debe, tenemos que sacar cuentas, te lo voy a enviar. Pero me gustaría que se quedase conmigo aquí porque me está sirviendo en mis prisiones. Versículo 15, qué interesante la forma en que Pablo lo describe. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Quizá Dios utilizó el pecado de él, de empezar a hacer esos planes. Quizás Dios utilizó el pecado de él, de asegurarse de que no hubiese nadie en la casa o que nadie lo estuviese viendo y que él se llevara ese dinero o lo que sea que se hubiera robado y que se hubiese ido. Dios utilizó esa maldad en el corazón de Onésimo para que terminara en la misma cárcel en donde estaba Pablo. Y muy posiblemente que Pablo, porque él fue encarcelado varias veces, muy posiblemente que Pablo estaba haciendo algo similar a lo que estaba haciendo en Filipo. A medianoche, cantando, alabando el nombre del Señor y predicando la palabra de Dios. Y Onésimo fue uno de los que oyó el Evangelio y creyó estas palabras que Pablo estaba hablando, no acerca de él, sino acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que entregó, nos hizo justicia de Dios a través de su castigo. Versículo 16 dice: no ya como esclavo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ya no más como esclavo, sino como más que esclavo. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? Ya no os llamaré más siervos, sino hijos, hermanos, hijos. Dependiendo de lo adinerado que sean los papás de uno, unas personas van a recibir, una vez que ellos mueran, más herencia que otros. Algunos de los multimillonarios ya lo han dicho: yo no les voy a dejar todo mi dinero a mis hijos, les voy a dejar suficiente como para que ellos puedan, si son emprendedores, si son responsables, si son trabajadores, salir adelante. Pero la mayoría del dinero que yo tengo lo voy a donar a instituciones de caridad o a fundaciones de esto, de lo otro. Pero ¿cuánto dinero creen ustedes que nos va a dejar Michael Jordan? $1,000, $10,000, $50,000, $100,000, $1,000,000. Podría serlo, pero muy posiblemente, a no ser que pase algún milagro, pero literalmente milagro,
Ninguno de nosotros va a recibir nada de Él, porque no estamos en la lista de herederos. Pero ¿qué pasaría si un día estamos empezando a recibir, vamos a recoger el correo en el buzón y empezamos a encontrar una carta y dice ahí Francisco Chavarría, bufete de abogados tal? Lo primero que pasaría conmigo es, me asustaría, porque yo diría, alguien me está demandando. Eso es lo primero que yo pensaría. Alguien me está demandando, ¿pero por qué? Iría a la casa, me sentaría, abriría a ver qué es lo que este grupo de abogados me quiere decir, y me dice: estimado señor Chavarría, esperamos que se encuentre bien y queremos decirle que usted tenía un tataratío que murió hace poquito, era millonario y le dejó X cantidad de millones. No lo espero. Ha pasado, en la historia ha pasado, no muy a menudo, y muy posiblemente que vaya a pasar, a alguien le vaya a pasar esa sorpresa. Pero ¿se imaginan ser herederos de Dios y coherederos con Cristo? Y hermanos, eso es. La Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. A diferencia de la herencia que se recibe aquí en la tierra, la herencia terrenal se recibe una vez que los papás o la persona que nos hereda mueren. Pero ¿cuándo va a morir Dios? Nunca. Entonces Dios, la herencia de Dios la vamos a recibir no cuando Dios muera, sino cuando nosotros muramos. Cuando nosotros muramos, cuando estemos ante su presencia y podamos ver esas moradas celestiales que Jesucristo está preparando. Y que Él diga: cuando termine estas moradas celestiales, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué hermoso. Entonces dice, versículo 15 otra vez: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Para que le recibieses para siempre. Pablo, en otras palabras, le estaba diciendo a Filemón: Filemón, quiero que sepas que sin importar qué decisión tomes aquí en la tierra, vas a tener a Onésimo como vecino por toda la eternidad. Te guste o no te guste. Entonces es mejor que te vayas acostumbrando aquí en la tierra. Perdónalo aquí en la tierra y empieza a utilizarlo, porque antes te fue inútil, pero ahora te puede ser muy útil. Ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado en Cristo Jesús, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recíbele como a mí mismo. Quiero que piensen en la persona que Dios utilizó para llevarles el evangelio a ustedes. En la mayoría de los casos es un familiar, un ser cercano, pero en algunas ocasiones es un compañero de trabajo, es un compañero de escuela, quizás es un vecino.
Y si esta persona fue un buen ejemplo, fue un buen mentor, si esta persona realmente nos ayudó y todavía mantenemos una buena comunicación con esta persona y resulta que nos damos cuenta de que esta persona está pasando por una necesidad, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Procuraríamos qué? Ayudarle. Porque le queremos, porque todavía la semana pasada nos reunimos y nos tomamos un cafecito y comunicamos cómo hemos estado progresando en nuestro caminar en Cristo. Pablo le estaba diciendo, voy a mandarte a Onésimo y quiero que no veas en Onésimo aquel que se te robó ese dinero. Quiero que veas en Onésimo como si fuera yo mismo, Pablo, el que estuviera llegando. Hay una aplicación hermosa en esto. La aplicación es que cuando nosotros llegamos a Dios a través de Cristo Jesús, Dios no nos ve como lo que nosotros somos, sino que Dios nos ve como lo que es Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando nosotros por la fe aceptamos a Jesucristo, le entregamos todos nuestros pecados, Jesucristo nos hace justicia de Dios en Él y nos regala el título. No lo merecemos, pero nos regala el título de: hoy en día, Fran, yo tengo total complacencia. No porque Fran no tenga problemas o no tenga mentiras o no tenga problemas de la vista, de los oídos, de la boca o tenga problemas de orgullo, tenga cualquier tipo de problemas. No, todavía tengo una gran cantidad de problemas. Pero por la fe, cuando Dios me hizo justicia de Él en Cristo Jesús, hoy en día me ve como si yo fuera Cristo mismo. Entonces dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Hoy en día nosotros tenemos paz para con Dios porque Cristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ponlo a mi cuenta. Y aquí Pablo hace algo bien interesante, que tenemos que comprender qué es lo que está pasando. Pero dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo lo pagaré, decía Pablo, yo lo pagaré. Pablo tenía problemas con la vista. Entonces, él realmente no escribía sus epístolas. Sus epístolas eran escritas por un secretario, por un escriba. Y él dictaba y el escriba escribía. Pero esta sección, Pablo le dijo al escriba, pásame la pluma y yo la voy a escribir. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Nuestra deuda fue pagada. Hoy en día, nosotros ya no le debemos nada a Dios, porque el precio fue pagado por Jesucristo mismo. En el versículo 20 le dice, si, hermano,
tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. En otras palabras, si me amas como me has dicho que me amas, si me respetas como me has dicho que me respetas, te ruego este favor: trátalo como si fuera yo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo ya había sido librado en muchas ocasiones, había sido librado de naufragios, había sido librado de ladrones, había sido librado de los israelitas, había sido librado de los gentiles, había sido librado de gran cantidad de tragedias. Y él decía: espero que por las oraciones de ustedes yo pueda ir a verles otra vez. Así que, por la fe, te digo, prepárame el cuartito aquel que a mí me gusta. Porque, si Dios lo permite, voy a salir de la cárcel y voy a ir a visitarles. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos. ¿Cuál Marcos? Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, el mismo que en pleno viaje misionero dijo: me hace falta mucho mami, me hace falta mucho la comidita y las papitas, que el arrocito con pollo que hace mami. Y en medio de el viaje misionero se fue. Y después quiso volver a ir. Y Pablo dijo: no, me la hiciste una vez, pero no dos. Dios utilizó esta disensión y creó dos grupos misioneros, Pablo y Silas, y Bernabé y Marcos. Barnabas y Marcos. Pero cuando uno continúa leyendo en los evangelios, se da cuenta de que Pablo dice: por cierto, no se les olvide venir con Marcos, porque me es útil. Pablo reconoció que era muy importante tener misericordia, y que Dios nos da 2 oportunidades y 3 oportunidades y 4 oportunidades, y que el único momento en el cual ya Dios no nos puede dar oportunidades de arrepentirnos es cuando nuestros pulmones exhalan por última vez y nuestro corazón empieza a palpitar y da su último respiro, su último golpe. Cuando nuestro cerebro muere y las funciones cognitivas cesan. Mientras esto no haya pasado, Dios nos da una oportunidad tras oportunidad. Entonces le dice también Marcos. Realmente saben en la relación entre Marcos y Pablo, saben que no era Pablo el que tenía que perdonar a Marcos. ¿Saben quién era el que tenía que perdonar? Marcos era el que tenía que perdonar a Pablo, porque el que había pecado por ser sumamente legalista y estricto había sido Pablo. Pero ya se habían reconciliado, ya estaban trabajando juntos en el ministerio. Entonces dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Cuál Lucas? El escritor del Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. El doctor Lucas. Mis colaboradores.
Y termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Qué lástima que no tenemos un Filemón 2 o segunda de Filemón para saber qué pasó. Pero podríamos asumir de que sí, de que Pablo lo recibió. De que Filemón recibió a Onésimo y que posiblemente que lo perdonó y se olvidó de la deuda, y no sería raro que hasta se lo hubiera mandado nuevamente a Pablo para que fuera útil tanto a Filemón como a Pablo. Entonces, como conclusión, hermanos, nuestra vida antes de Cristo es inútil. Nuestra vida después de Cristo está diseñada para ser útil. No fuimos diseñados para ser alcancías de las bendiciones de Dios hasta que estemos rebosando. Estamos diseñados para ser distribuidores de la energía y de las bendiciones de Dios para otros. Otra enseñanza rápidamente: todos antes de Cristo, unos más que otros, todos antes de Cristo éramos onésimos. Pero después de Cristo podemos ser onésimos como nueva criatura, útiles para la honra y gloria de Dios. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, como siempre venimos ante ti. Te suplicamos, oh Dios, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que pueda producir aquello para lo cual tú la has enviado. Gracias por cada uno de los presentes, aunque somos poquitos, Señor, pero estamos aquí en tu nombre, y sabemos de que donde haya 2 o 3 en tu nombre estás tú en medio, Señor. Queremos decirte que te amamos, y te damos las gracias, oh Dios, porque todos en su momento fuimos onésimos, inútiles, pero ahora somos onésimos, nuevas criaturas, y queremos ser útiles para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en línea o que nos han estado acompañando, y que el Señor les bendiga muy, muy ricamente.